Están en la cooperativa de trabajo del Bar La Dignidad, somos una organización social, somos los que estamos en los comedores, los que estamos con la salud y con la educación de este gobierno de traidores asquerosos que los vamos a fusilar a todos. No quedó muy claro. Me encanta. Si empezar así me encanta. Hoy me levanté y dije, vamos a ver. Me parece. Vamos. Vamos a llegar a la noche liviana. Sí. Es para poner un plafón a la charla. Al Orni lo vamos a meter en cana. Pero antes lo voy a agarrar y lo voy a cagar bien a trompar. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Hay que cambiarle los dientes. Yo no pensé nunca que nosotros íbamos a soportar a un payaso como nunca en mi vida. Nos leímos 50 libros, leímos a Lenin, leímos a Marx, leímos a Perón, leímos a todo. Y este pedazo de sorete viene, te habla de un pendrive. Dale, no nos jodamos. Che, muchas gracias por estar acá. Es muy importante para nosotros que el bar, la cooperativa, tenga este movimiento. La verdad que lo disfrutamos, nos gusta, porque nosotros venimos a hacer política, no venimos a vender ni media luna ni milanesa. Queremos un cambio social para la Argentina. Queremos que nuestra Argentina tenga salud, tenga educación, que nuestros niños y nuestros viejos estén bien. Y no vamos a parar nunca, jamás, hasta lograrlo. Nunca jamás. Gracias. Gracias. ¿Te puedo pedir una jarra y 2 vasos de agua para ellos? Sí, querida, ya nos encargamos de todo, Ali. Vos sos nuestra Bilardo. Vos mandás y nosotros somos tus soldados. Yo soy tu ayudante de campo. Bueno, entonces si yo digo salimos todos a la calle, ¿me seguís? Salimos Pero todos. ahora no, porque hace frío. Sí. Bueno, los dejo con los protagonistas de la mañana. Qué grande. Bueno, voy a gritar porque no hay micrófono. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Estamos aquí para presentar el libro de Gustavo Campana, que yo no lo voy a presentar, lo va a presentar Jorge. El libro está acá. Y ahí en venta también. Está para vender a precio de compañero, chicos. Por favor, aprovechen. 20.000 pesos. Y es muy bueno. Ahí tenemos para vender. Bueno, aparte de eso, les quería comentar, en realidad, que les damos la bienvenida en nombre del Llamamiento Argentino. Y puedo hacer un poquito de historia, ya que no voy a hablar más que eso. Por favor. Como un cuentito. Bueno. El llamamiento se empezó a gestar a fines de 2014 con la muerte de Nisman y un grupo de muchachos, porque en ese momento eran muchachos. Todos muy jóvenes éramos. Muy jóvenes. Todos. Se empezaron a reunir con desayunos en la cacerola. ¿Es así? Bien. Después de eso hicieron una gran convocatoria en Foetra. Y después de eso otra en Sociales, donde se formaron comisiones y ahí nos tuvieron, no sé, como 48 horas. Para mí fue larguísimo. Las comisiones se elaboraron, había varias comisiones. Una era la de política nacional e internacional, que la coordinaba Jorge, ahí estábamos yo y Osvaldo, y después se terminó con un cierre donde cada comisión hizo su exposición, y creo que ahí ya se conformó el nombre de Llamamiento Argentino Judío. Después de eso se hicieron varias comisiones, y el llamamiento es una organización política no partidaria que tiene más o menos 4.000 adherentes. En este momento tiene varias comisiones, como la de Derechos Humanos, Cultura, Judicial, Palabra Política, Federal, la Comisión de Derechos Humanos, la de Prensa, la de Jóvenes. Este es un espacio de reflexión con la excusa de un desayuno. Creamos una mañana de diálogo y compromiso, contamos para ello
con 2 invitados de lujo y la presentación del libro. Somos, bueno, ya dije, una agrupación plural. Nuestra identidad se nutre de la memoria y de la historia. Recordamos las luchas por la libertad, la verdad y la justicia, y también las esperanzas que nos impulsan a seguir adelante. Creemos que la diversidad es una riqueza y que la unión entre pueblos y comunidades es la base para enfrentar los desafíos del presente. En este encuentro queremos compartir ideas, escuchar experiencias, y el llamamiento argentino es ante todo una invitación a participar, a debatir, a construir, tender puentes, y les agradecemos profundamente su presencia. Gracias. Gracias, Alicia. Bueno, sí. El micro. Muy bien. Sí, porque nosotros lo videograbamos acá con nuestra estrella de la comunicación presente y lo subimos para que otra gente que no pudo venir pueda verlo en su momento. Así que, bueno, muy buenas tardes, muy buenos días, perdón. Para mí es tarde, porque me levanté muy temprano. Agradecido. No, vamos a tratar de no. Sí, ese es el micrófono para esto y voy a intentar de hablar fuerte porque no hay micrófono. Perdón, ese micrófono es para la grabación, para que se escuche mejor la grabación. Bueno, nuevamente agradezco, pero qué nivel, mira, con café, con todo. Fuerte. Este lugar es muy recomendable, incluso para venir a morfar al mediodía, a la noche, hacer una comida bárbara, pueden pedir si viven acá en la zona, etcétera. Extraordinario, se los recomiendo mucho. Trabajo de compañeros, una cooperativa que es lo que nosotros abonamos como proyecto también de relación de desarrollo social, donde los trabajadores sean parte, obviamente, de la propiedad de lo que hacen. Voy al tema que nos convoca. Más allá de sentirme muy contento, insisto, de estar en el Bar La Dignidad. Si ustedes miran alrededor y ven fotos y ven la escenografía del lugar, se van a sentir cómodos en relación a una historia de América Latina, de nuestro país, de las luchas de la especie humana por lograr procesos de liberación, de emancipación humana, ¿no? Entonces ya el contexto nos ayuda mucho a presentar un libro como el de Gustavo Campana. Es la segunda vez o tercera que voy a compartir con él una presentación. Me enorgullece. Realmente estamos frente a un libro, Argentina desaparecida, matar a una generación en nombre de la patria financiera, que para mí debiera ser, insisto, y no estoy regalando nada, un libro de texto, y fíjense porque seguramente Gustavo va a contar después algo de esto en relación a su adolescencia y su juventud, pero estamos en presencia de un material que permitiría a jóvenes de la actualidad entender algo que es constitutivo de este momento, nos cueste o no, y que también es la base de la formación del actual presidente Milei. Es decir, la base, la historia del neoliberalismo en sus distintas versiones, el furioso actual, el disimulado de Macri, etcétera, está en ese proceso que se inició en 1975, digámoslo, con el Rodrigazo, y que continuó con el genocidio sistemático. Había empezado con la AAA, sin duda, también 74 y 75, de la mano de López Rega, que ya prolongaba el mecanismo de enfrentamiento a la organización de los trabajadores. Porque si hubo, claramente, y Gustavo lo cuenta con mucho detalle y mucha precisión, un objetivo de las derechas argentinas, incluso insertadas en el lópez-reguismo, en esa última etapa del peronismo, fue obviamente terminar con la organización de los trabajadores, con las delegaciones de base, con los delegados de base, con aquellos que construían desde abajo, en el marco de la CGT de los argentinos, de lo que había sido de alguna manera
Huerta Grande y de toda esa tradición antiburocrática del movimiento obrero, una posibilidad de desarrollo y de equidad para nuestro país, ¿no? Conocer esta historia es clave y lamentablemente está muy abandonada. Está abandonada probablemente primero por un intento de las propias derechas para tirar debajo de la alfombra sus crímenes más atroces, ¿no? Que quieren que quede o bien en el olvido, o bien en la teoría de los dos demonios, o bien incluso en esta última parte, en la reivindicación de los criminales, ¿no? Como están haciendo casi a diario desde tanto Milei como la vicepresidenta actual de la Nación, etcétera. Ya no es banalización, ya no es teoría de los dos demonios, sino de un único demonio. Sí. El único demonio para ellos son los trabajadores organizados y todos aquellos que luchan por una construcción de una sociedad más justa, equitativa, solidaria, cooperativa, etc. Entonces, para mí es muy importante, se lo di a leer a mi hijo Emiliano tiene 31 ahora, se lo habré dado, creo que este salió el año pasado, ¿correcto? Sí. Bueno, creo que fue en diciembre, lo habrá leído. Lo habrá leído en las vacaciones, etcétera. Lo charlamos, porque yo trato de algunos libros, sobre todo, compartir una lectura, porque me interesa su generación, obviamente, no solamente mi hijo, sino a ver qué le pasó a él, si cree que lo puede compartir con otros amigos, compañeros, etcétera, etcétera. Y me dice, mirá, pa, yo me sorprendí mucho leyendo el libro de Campana, porque más allá de ser tu hijo y que me rompé las pelotas con política desde pibe, realmente me encuentro con un montón de cosas que yo desconocía. Y ahí voy a dos temas, uno que tiene que ver con Gustavo y otro que tiene que ver con el formato libro, ¿no? La comunicación tiene muchos formatos. Hoy uno muy de moda, el escroleo de videitos que duran 30 segundos, 50 segundos, y que comunican, sin duda, y que comunican a veces cosas interesantes y a veces basura. El soporte tecnológico no garantiza nada. Este soporte tecnológico llamado libro, que tuvo su versión incunable para hasta el inicio del siglo XVI y tuvo una versión de imprenta a partir de 1515, 1520, también soporta libros como Mein Kampf, Mi lucha. Claro. Es decir, el soporte no garantiza nada. Muy bien. Es decir, ahora, ¿qué características tiene el soporte? Todo, incluso Mi lucha de Hitler, el Quijote, el Pentateuco, la Ilíada, ¿qué características tienen el vínculo con la persona? Y esto es lo que me parece que es importante también en relación al libro de Gustavo, ¿no? Que es que nos da la posibilidad de dialogar, frenar, volver atrás, parar, seguir, esperar un poquito, dejarlo descansar, volver, recuperar, volver a leer. Es decir, es un vínculo que no se da con otros formatos. Es un vínculo intensivo. Mientras que, por ejemplo, el vínculo con los videos es un vínculo impresionista, ¿no? Vos agarrás, tocás, te puedes pegar un perrito, un panda, como a mí que me encanta, un pedacito del discurso de Virginia Mones Sanz agradeciendo el día de ayer, la mujer de El Indio Solari, en un video muy, muy hermoso. Digo, son formatos que pueden guardar tesoros o basura, todos. Sí, sí. Lo que pasa es que el libro puede guardar un tesoro que escriba mucho más en nuestra realidad. La palabra escrita. Yo cuento siempre, yo soy profesor de ingeniería, creo que ustedes lo saben, hace 40 años, y doy tecnología, ingeniería y sociedad, ¿no? Terminé sociología, hice una maestría en ciencia y tecnología y después hice el doctorado en eso, ¿no?
Y de eso vivo. Yo no vivo, lamentablemente, de algo hay que vivir, y he vivido siempre del mundo académico y de laburar en ingeniería. Entré en la UBA en el año 85 a ser docente, o sea que van 41 años, y después me fui, porque pagaban mejor, a la Universidad Nacional de La Matanza y fundé junto con otros la Universidad Nacional de La Matanza en el año 89, donde trabajo desde ese momento y soy titular de esta materia y de otras. Pero ¿por qué cuento esto? Porque ahora, con el tema de los vínculos con la tecnología y las posibilidades y también la generación de nuevas lógicas que impone, hay un abandono, lamentablemente, del vínculo con el libro. La gente cree que puede aprender solamente mirando YouTube, ¿no? No digo que sea descartable, digo que no imprime sobre nosotros con tanta potencia como con el libro. Es una mirada más superficial, que en algunos nos permite incluso después ir a buscar el libro, pero sin el libro estamos en un problema. Entonces, claro, porque hay algo también de un diálogo. Última cosa de la tecnología del libro que a mí me encanta. Sí, marcar, volver, etcétera, etcétera. Más aún, me haces acordar algo. Los primeros libros, siglo XVI, esto es extraordinario, se hacían con márgenes en blanco grandes para escribir al costado. Y ese escribir al costado es una apropiación crítica. De hecho, hay famosos libros escritos a los costados de otros libros. Crítica a la filosofía del derecho de Hegel, de un muchacho que se llama Marx, fue escrito al costado de la lectura del libro de Hegel. ¿Por qué? Porque existían esos márgenes. Fíjense que nos han cagado los márgenes para que nosotros solamente tengamos, yo tengo los libros todos escritos, tachados cuando me da bronca algo, puteados, etcétera, etcétera. Y también escritos en el margen chiquito, pero me dejaron poco margen, nos dejaron poco margen. Bueno, a pesar de que nos dejaron poco margen, los libros siguen siendo claves y por eso agradezco que alguien de mi generación como Gustavo se haya tomado el laburo de hacer una resignificación desde el siglo XXI de lo que nos pasó el último cuarto de siglo, si se quiere, a una parte del siglo XX, ¿no? Que es clave, porque si no entendemos 75, 85, no entendemos lo que nos está pasando. Y no entendemos a Menem, y no entendemos a Macri, y no entendemos a De la Rúa, y no entendemos a Milei. Está todo acá. Sí. Está todo acá. Acá están incluso los elementos que impidieron que Néstor y Cristina pudieran, hoy presan Cristina, pudieran darle continuidad a ese proyecto emancipatorio con luces y sombras, pero con muchísimas más luces que sombras. ¿No? Entonces, creo que el laburo de él, que además lo escuchamos en la radio, otro de los formatos tecnológicos que tienen sus características mucho más poderosas que la televisión, creo yo. Hay un vínculo diferente, una apropiación diferente de la radio respecto a la utilización de otros sentidos como la visión. Hay más autonomía con la radio del sujeto del escucha. Hay como una posibilidad de putear, de decir, no no estoy de acuerdo, etcétera, etcétera. No digo que con la tele no, pero la tele tiene una velocidad y un ritmo tan grande que uno no se deja la posibilidad de detenerse frente a eso. En la radio uno se detiene. Y ahí Gustavo, matinalmente, junto al monstruo de Víctor Hugo, nos ayuda con sus columnas cotidianamente también para pensar, para ayudarnos a liberarnos un poco del peso del momento horrible que estamos sufriendo y también para, creo yo, para dialogar, porque una columna radial es también, de alguna manera, una herramienta para que alguien que escucha pueda seguir pensando.
Sí, sí. Pueda seguir pensando, discutiendo, pensando, repensando, sugiriendo, criticando, y es una actividad activa, ¿eh? Y esto es lo que de alguna manera nos merecemos, que frente a un libro, frente a la radio, frente a la realidad, es no quedar sometidos a las versiones hegemónicas que nos destruyen el cerebro, que nos lobotomizan y nos impiden enfrentar a esta realidad con herramientas para poder transformarla. Los dejo con Gustavo Campana. Muchísimas gracias. Una línea, bueno, que estás diciendo, desde mi profesión. El libro te da el espacio, la distancia de un otro. Vos estás dialogando con un otro y criticando. La pantalla, vos no dialogás con nadie. La pantalla es el imaginario. En cambio, el libro te da la posibilidad del discurso crítico que nos construye. Cuando se rompe el discurso crítico, tenemos el autismo cultural que tenemos hoy. Entonces, esa es otra de las cuestiones. La radio también es un que te habla a vos. Por eso es el fenómeno. O sea, el libro tiene la base de volvernos a ser humanos. En ese sentido de la discusión con ese otro o el enojo con ese otro, pero hay un otro. Y también todos los otros métodos que usamos, que yo también los uso indudablemente, no está ese otro, está solito. Lo dejamos a Gustavo Campana presentando su libro Argentina Desaparecida, que está acá en venta. Tenemos que vender todos, ¿eh? Así que por favor vayan juntando los mangos. Acá tenemos que vender todos los libros de Gustavo Campana, nada más. Va. Bueno, primero siempre la palabra con la que tenemos que arrancar es gracias a los compañeros del llamamiento por la convocatoria, a la gente de La Dignidad que nos brinda el espacio y a la presencia de ustedes. Por ahí no lo tienen muy claro, pero para nosotros que venimos del periodismo, la posibilidad que nos dan como una autorización invisible a poner patas para arriba discusiones del pasado, discusiones del presente, es un valor agregado que a nosotros nos da una mano bárbara. Después, hace casi 10 años que venimos llevando a cabo estos encuentros sanadores por todas partes, y les aseguro que son sanadores en serio, que todos nos vamos distinto, escuchamos un nombre, una cifra, un dato, una fecha, una historia, y nos vamos mucho mejor armados de lo que llegamos, que es el primer gran objetivo, ¿no? Y me gustaría, antes de arrancar, un par de cosas, porque escuchándolos aparecieron un montón de disparadores, me quiero detener en 2 o 3. El dueño de casa, con un excelente francés, se dirigió a Adorni y me hizo acordar a... Es profe de francés. Sí, claro. Me hizo acordar a una charla en el 17 en la plaza de San Miguel con el padre Paco, a quien yo conocí ese día. Sabía quién era, por supuesto, pero le pude dar un abrazo ese día. Entonces estábamos los dos, arranco yo, cierra él, y yo arranco, me subo arriba de la moto, y dale, y en un momento unitarios, conservadores, gorilas, liberales, neoliberales, y estos del presente que no tengo una palabra para definirlos todavía, no me alcanza ninguna, hechos con los peores retazos de la historia política, económica y social del siglo XIX, del siglo XX y lo que va del siglo XXI, lo mejor que han hecho es deshistorizar, que es arrancarle páginas al libro de historia de millones de seres humanos. Y de esa manera, ¿qué se logra? Desclasarlos. No saben de dónde vienen, no saben quiénes son, no saben a dónde van, no se reconocen en una calle del pueblo, no se reconocen en el taller donde laburaba el abuelo, no se reconocen en la fábrica donde laburaba el viejo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es reincorporar todas esas páginas que faltan para poder discutir desde otro lugar. Pongo siempre como ejemplo, viví muchos años en la frontera entre Florida Oeste y Villa Martelli, en Vicente López, un lugar que nunca suena fabriquero, nunca. Y que sin embargo, en ese rectángulo imaginario que va entre Panamericana y Constituyentes y General Paz y Paraná, y ahí teníamos un mundo obrero de fábricas a 3 turnos. Con el ferrocarril Belgrano trayendo desde las entrañas de la zona norte a todo el pueblo trabajador.
y tenemos 386 desaparecidos. 386 desaparecidos en un distrito de 90 cuadras por 60. Es así. Ahora, entre ellos el Negrito Avellaneda, por citar casos que están en la carta de Walsh, digo, no. Pero yo me paro hoy en cualquier esquina de esa capital del olvido, que es Vicente López, cuento esta historia, y lo más probable es que termine internado por loco. Nadie me cree. Y estamos hablando de la casa de Hipólito Yrigoyen, donde sacaron a los compañeros que después fusilaron en José León Suárez, y estamos hablando de la casa, la residencia del embajador de Haití, que guarda a Tanco, al general Tanco, y enfrenta a la cana y a los milicos, y no hay ni una plaquita que recuerde que ese tipo se jugó la vida por aquellos que intentaban que regrese la democracia y se termine el exilio y el decreto 4161. Pero parece que no sucedió, que nunca pasó, que nunca hubo fábricas a 3 turnos en ese lugar, que era junto con Villa Lynch, la zona oeste nuestra de Vicente López, junto con Villa Lynch, casi la capital textil de la Argentina. Y entonces pasó hace 50 años, pasó hace un rato nada más. 50 años para la línea de tiempo de un país es abrir y cerrar de ojos. ¿Y cómo puede ser? Bueno, ese es el laburo que hay que hacer como sea, contra viento y marea, enfrentando sobre todo aquello que decía Bertolt Brecht, como nadie, el peor analfabeto es el analfabeto político. No tiene nada que ver con saber leer y escribir, sino con poder terminar de entender quién es tu enemigo. Si vos sabés eso, ya arranca la discusión desde otro lugar. Y si algo nos pasa a 2 o 3 generaciones, la mayoría no sabe quién es el enemigo, hay un porcentaje que lo duda. No, acá no. Tenemos que empezar a dejar de dudar. Y quiero cerrar esta partecita con algo que sucede en casi todas las charlas. Siempre hay una mano que se levanta y dice, cuando esto termine, y por ahí venimos nosotros, lo más probable, ¿qué vamos a hacer? Entonces, un poco provocando, digo, miren, si acá hay alguno que se pregunta qué vamos a hacer, no pertenece a este lugar. De última, la discusión es en quién dejamos ese legado, en quién dejamos nuestro tesoro histórico, pero ¿cuál es la duda? ¿Cuál es la duda que será industria nacional, distribución de la riqueza, defensa de la soberanía? ¿Cuál es la duda? Ninguna. La duda está en qué manos los dejamos. Ahora, ¿cómo vamos a dudar de nosotros mismos? ¿Cómo vamos a dudar de nuestros mártires, de nuestros muertos? Es un absurdo. Entonces nos ha pasado eso también, de poner en duda nuestro propio ADN. Y entonces, bueno, por eso hacemos lo que hacemos, por eso escribimos, por eso trabajamos la historia para explicar el presente. Lo primero que me gustaría decir sobre el libro es, el 2 de abril de 1976, Martínez de Hoz presentó en una cadena nacional larguísima el cambio de la matriz económica de nuestro país, su plan económico. Pero la primera medida, la fundamental, la grande, estaba silenciada, era fantasmal. Por supuesto no lo podía decir, pero la primera medida económica del neoliberalismo por primera vez en la República Argentina fue terrorismo de Estado. Esa fue la primera medida económica. Sin terrorismo de Estado era imposible llevarse a un país que tenía 2.3% de desocupación, 7.000 millones de dólares de deuda, hoy son 450.000. Era imposible llevarse por delante la industria nacional con fábricas a 3 turnos, el 80% de los trabajadores sindicalizados y en blanco. Era imposible. Por lo tanto, la primera medida económica se llamó terrorismo de Estado. Ese es el primer gran dato para terminar de entender el porqué de más de 600 centros clandestinos de detención, tortura y muerte y 30.000 compañeros que nos faltan. Y el primer centro clandestino no fue la escuelita de Famayab, ese estuvo en manos del ejército. El primer centro clandestino es de 1975 y funcionó nada más y nada menos que en Somisa, armado por el CEO de Somisa que se llamaba José Alfredo Martínez de Hoz, cuando a mediados de ese año militarizó la empresa
metiendo 2.000 uniformados más la AAA, torturaban en el salón que se llamaba el tinglado de los trabajadores solteros, y se tenía que perseguir a la subversión industrial. Venimos de ahí, ¿eh? Si no terminamos de entender que ese estado de bienestar al uso nuestro, por llamarlo de alguna manera, tenía que ser terminado, bueno, y para esto la línea de tiempo, ya que estamos en junio. Primero, el intento de golpe de Estado de 1951. Las bombas en Plaza de Mayo de 1953, abril de 1953. Las bombas en la boca del subte, allí en Plaza de Mayo, para matar a 9 personas y herir a 100. Y por suerte, las bombas que pusieron los comandos civiles en el balcón del Banco Nación no estallaron, porque si hubiera caído el balcón del Banco Nación, hubiera sido un desastre. Después, por supuesto, las bombas sobre Plaza de Mayo de junio del 55, después el golpe de septiembre, después, por supuesto, los fusilamientos de 1956, después el plan Conintes, después Trelew. Y si después de todo eso el tipo vuelve y te gana con el 62%, eso genera que, por supuesto, lo que viene ahora, pero tiene que ser con sentido de eternidad. Vamos a matar, pero acá viene el otro gran dato que hay que analizar, pero cuando digo analizar no porque no lo sepamos. A veces en el microclima empezamos a naturalizar palabras y hechos, y no nos damos cuenta. Pero, ¿cómo habrá sido una mesa? Yo no sé cuántos tipos había, si había 3, 5, 10, 15, no lo sé. Pero ahí se pacta y se acepta que por primera vez en nuestra historia los cuerpos van a desaparecer. Y dicen que sí. Yo no sé si eran 3, si eran 10, si eran 15, solo sé que uno murió en el inodoro del baño de su celda. Eso es lo único que sé, que también es un dato importantísimo para nosotros, aunque para algunos esté devaluado. Para mí, no. El tipo murió en el inodoro del baño de su celda. Listo. Tiene que ver con que a veces nosotros agarramos la pelota y jugamos también. No andamos lateralizando la pelota, vamos al ataque y logramos algunas cosas. Menos de las que soñamos, seguramente, pero muchas más de las que alguna vez imaginamos que podían ser. Entonces, lo primero que hay que entender es el porqué del terrorismo de Estado, sobre todo a partir del 11 de septiembre de 1973 en América Latina, con el golpe que termina con el cada vez más grande Salvador Allende. Y a partir de ese momento, Milton Friedman, uno de los 4 perros, eso es fundamental, que viene con su teoría de la Universidad de Chicago, bueno, ya todo lo que sabemos, para instalar algo así como la División Internacional del Trabajo en el siglo XX. Ustedes van a poner la materia prima, nosotros vamos a poner los productos elaborados. Cuando no les alcance, tenemos un instrumento que se llama deuda externa y van a hacer en la Argentina el primer ciclo de endeudamiento loco, rápido, furioso. En 7 años y medio, 45.000 millones de dólares, pasamos de 7.000 a 45.000 y empezamos a hipotecar no solamente el destino de generaciones que no nacieron, sino el destino de la patria. Y ya que dije patria, decía John William Cook que las oligarquías se apoderan de los diccionarios en los países coloniales, ¿no? Vamos a tener que recuperar algunas palabras. Yo sé que por ahí generacionalmente nosotros nacimos medio lejos, ¿no? Porque era la patria. Y a ver si la palabra patria les pertenece a ellos. A ver si la palabra independencia les pertenece a ellos. A ver si la palabra soberanía les pertenece a ellos. Y cuando se pregunten eso, los 5.000 tipos que cruzaron los Andes con San Martín eran negros, metizos, mulatos y originarios. Casi sin blancos, el Ejército de Liberación de la América. Por lo tanto, vamos a tomar esa palabra, que es nuestra. Me voy a ir por las ramas, pero ya que estamos en tiempo mundialista, lo que le han hecho a la camiseta de Haití, lo que le ha hecho la FIFA a la camiseta de Haití, por ese recuerdo artístico, la verdad, cuando vos lo mirás. Pero claro, los tipos dijeron... porque mucha gente a lo mejor no lo sabe. Tenía abajo, como los tipos que están liberando a Haití en 1804, después de la batalla de noviembre de 1803. Que le ganan al ejército napoleónico. Al ejército napoleónico, ¿no? Exactamente. Y es un tipo con una bandera y otros 2 atrás, nada más, no hay... Y los tipos entendieron que era un mensaje bélico
con violencia, y había que erradicar esa camiseta, y lo obligaron a cambiar su camiseta. Sí, exactamente. Sí. Pero el dato, bueno, el dato más importante me parece siempre lo mismo. Van contra la primera gran revolución esclava, van contra la primera liberación negra, contra eso van siempre. ¿Cuántas veces vamos a escuchar en el Mundial la Marsellesa? Cuando vos vas a la letra de la Marsellesa, que es una marcha de guerra, que es como nuestro himno de 1813 más o menos, ¿no? A su planta rendido un león, y por supuesto, o juremos con gloria a morir, tiene que ver con un himno establecido en medio de la guerra por la independencia. No es otra cosa, por encima de que suene a metáfora. No, es o juremos con gloria a morir en el campo de batalla, no es en otro lugar, porque estábamos en plena guerra por la independencia, entonces es una marcha que nos da una mano para ir al ataque. Bueno, de eso se trata. Pero vamos a escuchar la Marsellesa, que es infinitamente más bélica que la camiseta con la que intentaba jugar Haití, pero no pasa nada, ahí queda demostrado quién es el poder real dentro de esta historia y quiénes son todavía los que siguen sufriendo, porque Haití tiene como si fuera un signo increíble, ¿no? Como si hubiera algo que te va a decir, yo no te perdono la primera revolución esclava, no te la perdono, no te perdono tu independencia, no te lo perdono, ¿no? Porque es increíble todo lo que le pasa a Haití desde 1804 para acá. Bueno, pero también Jorge dijo Rodrigazo, y ahí nos vamos a parar 2 minutos, porque es una especialidad de la casa tratar de contar el Rodrigazo como realmente fue, para que deje de ser, en función del chamullo de la derecha, el fin de fiesta de un gobierno populista. Cuando muere Perón comienza a reunirse en un hotel, en un petit hotel de la calle Ascuénaga, que era de Blaquier, nunca hay casualidades, el grupo Ascuénaga, que no era otro que el grupo de teóricos de José Alfredo Martínez de Oz, que está preparando el cambio de la matriz económica. Entre ese grupo de teóricos está el monje negro mejor guardado por el liberalismo argentino, Ricardo Mansueto Sin. Cuando se vayan a casa, ZINN, lo googlean y van a encontrar el porqué de todo. Y van a decir, ¿y cómo hicieron para guardar este tipo? Tipo que tiene libros, la segunda fundación de la República, por ejemplo, autor de Achicar el Estado y Agrandar la Nación. Ese es Ricardo Mansueto Sin. Pero ¿qué hace Martínez de Oz con López Rega? Negocia que ese tipo que es de él sea el número 2 de Rodrigo. Es el viceministro de Economía, el secretario de Coordinación Económica, y es el que escribe el Rodrigazo. Porque tenían que hacer saltar por el aire, como una implosión, ese estado de bienestar con un aumento de tarifa del 300% y una devaluación del 180%. Y voló todo por el aire. Muy bien. El movimiento obrero, con sus más, sus menos, sus lealtades, sus traiciones, su burocracia, sus revoluciones, termina con el Rodrigazo, con Rodrigo y con López Rega. Es cierto. Y son las listas de la cacería humana, sobre todo del primer trimestre, entre abril y mayo, son esas listas las que se llevan. Hay casos emblemáticos como el Tano Mastinú en Astarza, en los astilleros, donde lo van a buscar la mañana del 24 de marzo y hacía 2 meses que no trabajaba en los astilleros. ¿Cuánto antes se hicieron las listas? ¿Quién dio los nombres? ¿Cómo era necesario terminar con ese dique de contención que había enfrentado el Rodrigazo para no volver a tener en la calle al movimiento obrero, que ya había empezado a parir las coordinadoras al mejor estilo del cordobazo? Se mezclaba los sectores marxistas con los sectores del peronismo revolucionario, el peronismo de base, se empezaban a armar cosas que obviamente no eran demasiado convenientes para el statu quo. Bueno, el asunto es entender al Rodrigazo de esa manera, pero hay un poquitito más. Hay un poquitito más. Porque si él era el 2 de Rodrigo y Rodrigo va 4 años en cana en la dictadura, seguramente Sin tenía una camita al lado de Rodrigo en la misma celda. Era, por supuesto, asesor
de Martínez de Oz, y en las sombras era el 3 de economía, Martínez de Oz, Guillermo Walter Klein, y después, obviamente, el bueno de Ricardo Mansueto Sin. ¿Y qué pasó con Mansueto Sin cuando Videla se fue a casa y entró Viola en el verano del 81, cuando Sigot entró en lugar de Martínez de Oz? Él también volvió a casa. Volvió al grupo Sogma. Era uno de los principales gerentes, presidente del Banco de Italia, presidente de Fiat Argentina, y muere con Estensoro en el vuelo a Ecuador, cuando Estensoro era el interventor de YPF, con dólares de Franco para comprar una petrolera ecuatoriana y quedarse con parte de YPF o con toda YPF. Con Ricardo Mansueto Sin solamente puedo contar toda la historia de los últimos 50 años de la política económica del neoliberalismo. Solo con el nombre de Ricardo Mansueto Sin, como siempre nos sucede cuando intentamos contar la historia de Martínez de Oz y vamos por el primero de los Martínez de Oz, que fue el capo de la aduana de Bereford de la primera invasión inglesa. Si el partido arrancó así, ya termino de entenderlo todo. Una de las dos voces civiles más importantes en la defensa del virrey Cisneros en el Cabildo Abierto del 22, el madrileño contrabandista, comerciante y esclavista, José Martínez de Oz. Ese fue el primero de la dinastía. Y ahí termino de entenderlo todo. Bueno, ese es nuestro laburo. Tirar de la punta del ovillo, llegar hasta el kilómetro cero, volver y empezar a relacionarlo con los hechos que obviamente son casi hijos del hecho madre. Decía Jorge el tema de ligar esto a nuestra adolescencia, el formato del libro. Cuando hicimos Batalla Inconclusa, los 40 años de democracia, el prólogo fue de Eduardo Aliberti. Y Eduardo descubre algo que estábamos haciendo sin darnos cuenta. Y el tipo dice, esto tiene un montón de particularidades, pero entre otras está escrito como un manual de escuela. Para que vos puedas llegar, si vos no sabías nada, puedas llegar a algunos lugares. Y si lo sabías, recordarlos con lujo de detalle. En función de eso, me acordé de lo que significó. Yo tenía 13 años, en el 76, empezaba primer año en el Nacional y Comercial de Vicente López, que tiene 25 compañeros desaparecidos, ya que estamos, siempre hay que decirlo, y recordar a uno que generalmente, no sé por qué ella no lo nombra tanto, tenía 17 años, compañero de Nacional, él estaba en cuarto, yo en primero, se llamaba Pablo Fernández Meijide. Y tuvimos 20 días de democracia antes del golpe, y tener en mis manos el manual de ERSA, Estudio de la Realidad Social Argentina, nos volaba la cabeza. Habíamos dejado hacía un ratito el guardapolvo blanco. ¿Qué era eso de un libro con discursos de Perón, de Evita, de Nasser, del Che, de Fidel? Era una herramienta de pensamiento crítico para discutirlo todo en cualquier lado. Y cuando eso terminó, después de los 20 días aparece el golpe, se nos convoca un sábado al patio del colegio para que llevemos nuestro libro de ERSA, porque la gente de Capeluz lo iba a cambiar por uno de instrucción cívica nuevo. Y entendimos mucho más tarde que lo que estábamos haciendo era entregar las armas, ¿no? Al mejor estilo de cuando Emilio Miñone era el rector de la Universidad de Luján y entran los milicos y le dice, ¿dónde están las armas? ¿Dónde están las armas? Sí, acompáñeme. Y lo lleva a la biblioteca y le dice, acá están las armas. Estas son nuestras armas. Bueno, eso pasó con ese viejo libro de ERSA, que tenía que ver con quiénes eran estos tipos que a partir de ese momento no solamente iban a manejar la vida y la muerte de miles y miles y miles de seres humanos, valiosísimos, sino que además iban a manejar aspectos que tienen que ver con la cultura, desde el lugar que ellos ocupaban, ¿no? Cómo frenar en la aduana un cargamento de libros de la Cuba electrolítica pensando que hablaban de Fidel. Pasó, no es joda, pasó. O otro cargamento de libros de cubismo,
También convencidos, sí, claro, estaban convencidos que hablaba, o prohibir la matemática moderna, porque era una estructura colectivista que hablaba de conjuntos y sociedades, y tipo que prohibieron el Martín Fierro en literatura de cuarto, por desertor y subversivo, porque escapa del ejército y después se enfrenta a la partida con Cruz. Y vos ibas escuchando y decías, mira, ¿qué es todo esto? ¿De qué carajo hablan? Y eran un montón de dudas que ibas teniendo a lo largo del tiempo, dudas, preguntas sin respuesta, que a veces no te alcanzaba la dimensión de tu conocimiento para poder entenderlos, pero vos lo que sabías es que había algo que no cerraba con el mundo o con la Argentina que vos habías conocido hasta esos 13 años, la Argentina que vos veías en blanco y negro a través de las movilizaciones populares, la Argentina donde en quinto grado, nosotros tuvimos por generación, y eso explica algunas cosas, somos la generación de Malvinas, ¿no? Sin haber tenido que ver con la guerra, pero bueno, somos esa generación que salió de la colimba o a fines del 81 o a principios del 82, pero que entró a la primaria con Onganía, entró a la secundaria con Videla y fue a la guerra con Galtieri. Ni mejor ni peor que ninguna, pero le tocó eso. Ahora, primero, segundo, tercero y cuarto en dictadura, y de repente en quinto grado, 73, empezamos a saber qué carajo era la democracia, qué era la discusión, el pensamiento crítico. Veníamos de Buedo, mi viejo engancha una portería en Belgrano, y entonces íbamos al Juan Bautista Alberdi de Kramer y Juramento, colegio modelo hecho por Roca, uno de los 7 u 8 colegios que hace Roca, con biblioteca, con esto, con lo otro, un colegio como tendrían que ser todos los colegios, donde vos entrabas y era tu lugar en el mundo, donde te esperaba el carro, que era como si fuera una cama de una plaza con ruedas, los agujeritos, ¿no? Y adentro el mate cocido y abajo el pan. Todas las mañanas en una ceremonia hermosísima, de juntada, en el patio o en el pasillo. Bueno, y entra un profesor de sociales, que obviamente nos marcó para siempre a algunos, y había un tema en el barrio que era que Monroe, nada más y nada menos que Monroe, que era una arteria importantísima y muy cerca del colegio, se llamaba Juan Manuel de Rosas. Ah, mierda, ¿y esto? Resulta que Monroe se llama Juan Manuel de Rosas. Y el tipo entra y dice, ni buen día, de acá para acá los abogados defensores, de acá para acá los fiscales, se van a la biblioteca y mañana empieza el juicio a Juan Manuel de Rosas. Y jugando nos empezamos a meter en la historia, empezamos a revolverla, empezamos a entender por qué a partir del 76 ya no se llamaba más Juan Manuel de Rosas y volvió a llamarse Monroe, y empezamos a entender despacito algunas cosas que pasaban a nuestro alrededor. Ninguno de los 4 procesos neoliberales en la Argentina, 1 en dictadura y 3 en democracia, son idénticos, porque cada uno fue agregando lo que la coyuntura nacional o internacional le impidió al anterior. Sostuvo la columna vertebral, pero sumó. Por lo tanto, no son iguales, pero todos son complementarios. Todos fueron enriqueciendo a José Alfredo Martínez de Hoz. Y sin él hubiera sido imposible, pero no por su figura, sino por el terrorismo de Estado, que todavía hoy, por supuesto que tiene consecuencias. Terror es no saber de dónde viene el miedo. Y ese miedo instalado, sobre todo, alrededor de la palabra política, alrededor de la militancia, alrededor del laburo cotidiano, claro que sobrevive, pero obvio que sobrevive. Sobrevive en las cosas que escuchamos. ¿Cuántas veces escuchamos en esos 2 días gloriosos de la despedida al indio? Yo me escapaba de casa, mentía y me iba a la barría, Claro, había que mentir, porque estaba demonizado el tipo, estaba demonizada la banda, como estaba demonizada la política. Era la misma
Era el mismo laburo el que habían hecho. Eran monstruos. Ahí no hay que estar. Bueno, de la misma forma creo que nuestra generación llegó a la política. Sin decirle nada a la vieja o decir, sí, bueno, milita en política. Hay una anécdota muy linda. Mi viejo, obrero gráfico en su juventud, por lo tanto, como solía suceder, si yo soy obrero gráfico era socialista, ¿no? Era casi una ley, ¿no? Entonces el viejo andaba por ahí. Y entonces, bueno, podíamos charlar, y la vieja estaba en otro mundo. Entonces un día, en la mesa familiar, tira su preocupación. El nene está en política. Yo tendría 18, 19. Sí, dice mi viejo, encontrando una salida perfecta. Tranquila, porque milita en el Partido Intransigente. ¿Te acordás de Allende? ¡Ay, Allende, sí! ¡Qué gobernador! Y la charla se muere. Ya está, se murió. Un mes después, mirando el noticiero, cenando, al tipo que presenta la noticia se le ocurre decir, bueno, el Partido Intransigente, representante de la izquierda nacional, ¿perdón? ¿Qué dijo? ¿Dijo la izquierda nacional? Pero me habían dicho que Era radical. vivíamos con esa locura. Esa locura fue carne y hubo que ser sobreviviente de eso. Como somos sobrevivientes de la historia mitrista, hubo que ser sobrevivientes de esa locura que nos dejó para siempre la última dictadura. El miedo, el terror sobre la participación, sobre la voz, sobre el grito. Bueno, hoy la represión de los miércoles, naturalizada por demasiada gente, es como un hijito de todo eso. Con una represión a la altura de los límites que esta democracia anémica todavía permite, con las fuerzas más parecidas a las Fuerzas Armadas y cagando a palos a gente mayor de 70 años. La naturalización de eso, a través de la tele, es parte del residual de ese miedo parido entre 1976 y 1983. Vuelvo a los planes. Todos son complementarios. ¿Qué incorpora Martínez de Oz? Primero, el industricidio de la mano de, por primera vez, apertura indiscriminada de importaciones. La muerte de la fábrica a 3 turnos y fundamentalmente la publicidad de la silla como una degradación moral del argentino. ¿Sí? Para eso, siempre hay que decirlo, Berson Mastaler, que era una consultora norteamericana que trabajaba como guionistas de Videla y de Martínez de Oz, desde la publicidad de la silla hasta Somos Derechos y Humanos, pasando fundamentalmente por la estructura. El silencio de salud es López Rega, es anterior, es 75. El aro alrededor del obelisco es 75. La publicidad de la silla es la publicidad donde nosotros no podíamos hacer una silla. Aparecía un tipo diciendo ahora la silla es importada, bla, 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 y no podíamos hacer una silla. Pues se caía porque... El tipo se sentaba, se caía, se rompía. La industria nacional es una porquería. Y habíamos hecho un laburo cuando hacíamos Funes el Memorioso con videos. 6 meses Déjame antes. que pase el aviso, porque acá tenemos el día de hoy. Hoy se queda a dormir él acá. Él se queda a dormir. Me dijeron que no lo avise porque parece que está casi todo lleno, pero hoy él hace a la noche Funes el Memorioso, acá en vivo, a las 21 horas. Así que le prepararon una camita allá arriba para que se quede su mujer y sus hijos lo están cagando a pedos, pero bueno, él a la noche va a estar nuevamente. Muy bien. Eso era la publicidad de la silla, era la degradación moral de un país que había parido industria liviana, industria pesada, y que ya no era una economía complementaria de las potencias, era competitiva. Ahora, vos fijate lo que tiene que ver primero con el imaginario y después vamos con la realidad. En el imaginario, 6 meses antes, todos veíamos a través de las tandas publicitarias de la televisión, los noticieros cinematográficos, cómo una F-100 caía de un Hércules con un paracaídas, picaba ensamblada en la Argentina y seguía. Y no podíamos hacer una silla 6 meses después. Éramos país nuclear desde 1974, pero en el 76 no podíamos hacer una silla.
Es como, hay que, cuando vos ponés todo en la línea de tiempo, decís, ¿qué hijos de puta? ¿Cómo puede ser? Julián de Diego, un supuesto abogado laboralista que trabaja para las corporaciones hace más de 50 años, es el papá de la reforma laboral de Milei. El tipo, un gran comunicador, cuando empezó a recorrer los canales, el planteo era, mire, son tan viejos los convenios, que la máquina más importante que teníamos en ese momento era una máquina de escribir. Hijo de puta, hacíamos buques de ultramar. Insisto, en el 74 éramos país nuclear. Y el tipo viene y le cuenta a los pibes que la máquina más importante en el momento que se hicieron los convenios era una máquina de escribir. Ahora, porque esto tiene mucho que ver con el libro, resulta que ahora los cambian por viejos a los convenios, pero a los compañeros en la noche de las corbatas se los llevaron 2 años después de los convenios. Por lo tanto, se los llevaron cuando eran nuevos, les jodían cuando eran nuevos, y lo único que les jodía era que existieran. Y se llevaron a Centeno y a todos los compañeros laboralistas 2 años después de que esos convenios existieran. Por lo tanto, no fue por viejos, solamente porque existían. Y ese es el dato. Confrontar el momento, la fecha, y darme cuenta para contarle a un pibe que está desarmado, contarle de qué se trata. Ya que me metí ahí, antes hablábamos mucho de los formatos. Si algo uno no cree, es que los formatos digitales, o como ustedes quieran llamarle, son mágicos. Te tocan y vos, listo, ya está, cambiaste tu forma de pensar, de ver el mundo. No. Lo primero que se construyó a lo largo de más de 50 años en la Argentina es la tierra fértil para que ese mensaje se haga carne en cualquiera. Seres humanos desarmados de información, deshistorizados. Imagínense que hay TikTok en 1973, ¿no? Y un pibe tiene el celular en la mano y acaba de cerrar con la otra las venas abiertas de América Latina. Y le llega un mensaje del gordo Dan. Se caga de risa. Está armado, tiene herramientas, puede discutir, puede proponer. Es el gran problema que tenemos hoy. El problema no es el TikTok. El problema es que primero se generó la tierra fértil, desarmando políticamente a millones de seres humanos que reciben ese mensaje y no tienen cómo contestarlo. Es más, si hubiera habido en el 73 teléfonos celulares y las redes, ni se hubieran animado a publicar nada de lo que hoy publican. Porque sabían que era absurdo, que no tenía sentido, que no había espacio, que no había lugar. Bueno, hoy se animan a cualquier cosa sabiendo que hay espacio, que sobra el espacio y el lugar en seres indefensos. Ese es el primer gran tema. Seres indefensos. Ahora, cuando vos más o menos manejás tu historia, y son 2 minutos. Nos sentamos, charlamos, discutimos, cifras, porcentajes, no hay ningún problema. Pero lo hacemos sobre la base de datos sólidos. Podíamos discutir en la década del 70 de dónde veníamos. Y claro que veníamos de Revolución Cubana, de Mayo Francés, de la liberación de los países africanos, veníamos del Cordobazo, veníamos de la encíclica. Bueno, la noche de los bastones largos tiene que ver con la primera gran irrupción de la destrucción que hoy 66. prosigue, de la misma manera como una línea de tiempo, 66. igual, 1966, pero que es una irrupción que vino para quedarse para siempre, da la sensación en la derecha, ¿no? Que ataca cuando puede a la universidad como si fuera un eje, uno de los ejes madre. ¿Cómo termino con la universidad? Y ahí es donde el campo nacional y popular tiene que mirarse al espejo, en la reforma universitaria del irigoyenismo, tiene que mirarse al espejo en la universidad gratuita del 48, tiene que mirarse al espejo en las universidades de proximidad, creadas como tenían que ser. Una vuelta en Loma de Zamora, creo que fuimos a transmitir el programa con Víctor Hugo, y viene un profe y me dice, ¿sabes cuál es la diferencia entre esta universidad,
la UBA o cualquiera de las privadas. No, me dice la selfie. La selfie, la foto. Allá la selfie es lleno de huevo, harina. Es cuando egresan. Acá es cuando se anotan. La selfie es cuando se anotan y vienen con los viejos. A partir de ahí, un relato y entendiste todo. Todo lo que, todas las boludeces que hemos escuchado, ¿para qué tantas universidades? Bueno, toda esa estupidez tiene que ver con el sueño. Si los tipos sueñan una economía del siglo XIX, principio del siglo XX, sueñan con la universidad de finales del siglo XIX, principio del siglo XX, que era la fábrica de dirigentes conservadores que iban a dirigir los destinos de una patria con democracia maniada, ¿no? Con década infame, con fraude patriótico. Bueno, vuelven a eso cada vez que pueden. Mientras tanto, nosotros cada vez que podemos, apretamos el acelerador, empezamos a construir otro tipo de realidades y seguimos peleando hasta contra las poblaciones de esas mismas universidades que gozan de ese derecho y por ahí te putean. Y no terminás de entender nunca qué carajo pasa. Pero sucede en distintos estamentos de la sociedad, de aquellos que están, que el Estado les ha salvado la vida y que te terminan puteando todo el tiempo. Vuelvo a Martínez de Oz. El plan era arrancar por el fin de la industria nacional, primer gran industricidio de la mano de la apertura indiscriminada de importaciones, por primera vez la patria financiera, la especulación financiera en la República Argentina, y básicamente una subordinación total a lo que nos diga Estados Unidos en esto de ser proveedor de materia prima y ser comprador compulsivo de productos elaborados. El menemismo como segunda etapa, por supuesto que responde a la matriz, pero le agrega privatizaciones y convertibilidad. Le agrega perder en 1 año y medio todo el patrimonio del Estado que le había llevado a la Argentina a edificar durante 1 siglo y medio. Fuimos el único país de la Tierra al que en el siglo XX se le sacó el petróleo en tiempos de paz. Al resto hubo que invadirlo. Nosotros lo entregamos en tiempos de paz. Y no solamente no lo concesionamos, lo vendimos para convertir a Repsol, que por supuesto tenía parte del petróleo venezolano, parte del petróleo boliviano y toda YPF, para convertir a Repsol en la tercera exportadora de crudo del planeta sin una gota de petróleo en su territorio. Esas cosas solamente las podemos hacer nosotros. Es realismo mágico. Subsidiamos con nuestra pobreza negocios increíbles de países centrales. Es increíble lo que sucede. En lugar de abrazar a la industria nacional, generamos en el presente el ingreso con arancel cero de cualquier cosa y subsidiamos a la economía china, garpamos laburo de sus obreros, mientras nosotros tenemos solamente en este momento 310.000 desocupados nuevos de la mano de Milei, casi 32.000 unidades productivas que murieron en 2 años y medio. Somos una cosa extraña, rara, que hace un rato largo no se mira al espejo. ¿Qué incorpora el macrismo? Yo entiendo como una unidad al menemismo más la alianza, como una unidad, y a veces eso hace que pasen de largo sobre todo blindaje y megacanje, que son 2 operaciones ruinosas que le agregan casi 80.000 millones de dólares de deuda externa en 1 año y medio al país, de una forma donde por supuesto Sturzenegger tendría que estar en cana junto con Cavallo y David Mulford, ¿no? Pero no, las cosas no son así. El macrismo que incorpora, por supuesto que sostiene todo lo demás, pero incorpora el lawfare, incorpora la guerra judicial, el regreso del decreto 4161. Lo voy a hacer en el marco de los márgenes democráticos y a través del juego de una justicia totalmente injusta, vamos a generar la persecución, primero mediática, porque esto es lo que tenemos que repasar, el libro lo labura mucho. Nosotros somos fruto del monopolio de la palabra a partir de papel prensa. La construcción
del imaginario que tiene esta sociedad es con un tipo dueño de la palabra, 90% de la palabra, medio de comunicación, telefonía, internet. Maneja todo y es el mismo tipo que cortó la cinta de papel prensa con Videla, no es otro. No es un primo, no, es el mismo. Y a partir de ese momento se da una construcción que es muy importante, porque si el título de Clarín del 25 de marzo de 1976, cuando no existía el Poder Ejecutivo, cuando estaban intervenidas las provincias, intervenidos los sindicatos, intervenido el Parlamento, y había estado de sitio, si el título es total normalidad, y bueno, ya está. Se están presentando en sociedad. Pero el título de Clarín del 30 de octubre del 83, ese domingo en el que muchos íbamos a votar con mucho orgullo por primera vez, era llegamos. Llegamos. ¿A dónde? Si vos sos total normalidad. ¿A qué colectivo político, social, sindical? ¿A qué colectivo te subiste si vos sos total normalidad? Bueno, cuando se da ese momento que tienen que decidir los tipos qué van a hacer con la única fábrica de papel de diario cuando la Argentina era el segundo importador mundial de papel de diario del mundo, era, vamos a entregárselo a estos tres, que estos tres tengan el insumo madre al costo, que se lo vendan a precio vil a su competencia, y cada vez que los tipos publiquen enfrentamiento, hay que leer fusilamiento. Y esa fue la construcción de la realidad ficcional durante 7 años y medio, en lo político, en lo económico y en lo social. Pero, sigamos, manejaban todo el dial televisivo, manejaban el 90% del dial radial, y encima Berson Mastaller. Muerte para un sector de la sociedad y un disciplinamiento desde el punto de vista de lo informativo para los sobrevivientes. Esas fueron las dos grandes matrices que todavía subsisten en la Argentina. Se acabó la muerte, hay una represión light, pero lo otro es un aparato represivo infinitamente más complejo que este. No es un problema argentino solamente, ya a esta altura del partido y desde los 90 es un problema continental. La derecha entendió que los medios de comunicación son el mejor partido político que tienen, y entonces desde ahí los tipos pueden generar modificación de conciencias, pueden generar cosas terribles. La vecina de enfrente de mi casa no nació en el mismo país donde yo nací, no vivimos en el mismo país. Una anécdota, yo tomo el tren Belgrano todos los días, ¿no? El tren Belgrano es el más viejito que quedó, por ahí, sí, es el más viejito que quedó. El rojo. El rojo tiene puertas manuales, lo que implica que viajamos en el estribo, es un peligro de muerte, que no tienen los chinos, que si no cerraron, no funciona. Por supuesto que no tiene aire acondicionado ni tiene calefacción. Un día de enero del 25, era un día que hizo como 42 grados de térmica. Subimos al tren. Estoy ahí, viene un compañero, me reconoce, empezamos a hablar. Y pasa el guarda. Nos escucha hablar y dice, ¿puedo hablar con ustedes? Sí, obvio. Porque acá no puedo hablar con nadie. ¿Cómo no puedes hablar con nadie? Es toda población obrera. De Villarrosa a Retiro 2 horas. Del corazón del norte, casi llegando a Pilar, es toda masa obrera la que se traslada. Y no podés hablar con nadie. Dame un ejemplo. Me dice, hace 10 minutos. Una señora a punto de desmayarse y otra que la pantalla. Y dale, y dale, y dale. Y en un momento le dice, justo cuando yo paso, quédate tranquila, porque están hablando de privatizarlo. Y cuando lo privaticen, ¿no? Y el guarda le dice, señora, hace 30 años que este ferrocarril es privado. Se llama Ferrobaires. Si usted quiere ir a un tren del Estado para ver de qué se trata, vaya a los chinos que tienen aire acondicionado, calefacción, puertas que se cierran solitas. Este es privado.
Y el tema era gente que viaja en ese tren todos los días, ida y vuelta a laburar durante años y no sabe ni en qué tren viaja. Por lo tanto, ¿cómo le voy a pedir por ahí, qué sé yo, que estemos hablando de saldo exportable? No, tengo que entrar por otro lado, tengo que intentar reconstruirlo como ciudadano. Necesito que el tipo entienda qué fue todo esto, que algunas cosas que están muy cercanas les encuentren sentido, y eso es lo más complejo. Les aseguro que es lo más jodido. Hay que reconstruir lo que para mí, a mí no me gusta, el sentido común es siempre de derecha, pero sabemos de lo que hablamos cuando decimos sentido común, más o menos. Bueno, hay que reconstruir eso. Que el tipo diga, sí, es cierto, y se deje de decir como ante los tarifazos de Aranguren del 4.000% promedio, pagamos poco de gas. Y ya está. Y se acabó. Y era ley en la cola de la verdulería. Pagábamos poco de gas. Y nos merecemos esto. Mierda. Único país del planeta capaz de decir, quiero pagar más. Yo no lo escuché en ningún lado. Pero es parte de una construcción que lo fue como alejando al tipo de su propia condición, de su matriz. Yo recuerdo... trabajadores. Yo recuerdo en mi infancia el hecho de se votaba por matrices ideológicas. Yo soy esto. Y no me importa lo que suceda, yo soy esto. Puede haber un tipo que me guste más, me guste menos, no le doy bola, no lo hace, pero yo nunca dejo de ser esto. Yo soy, en esto creo. Muy bien. Y creo que nos pasa a todos, no importa en qué lugar desde el punto de vista partidario nos acomodemos para tirar un voto, yo no dejo de ser, qué sé yo, socializar la riqueza, la cultura y el poder, y todas las cosas que cantábamos a partir del segundo semestre del 82, 83, seguimos siendo eso. Yo sigo siendo eso. Pero veo una mutación rara, extraña, en función casi de entender la vida como un negocio. ¿Por dónde pasa hoy? ¿Por acá? Listo, ahí Carlitos Marx diciéndonos que el capital es acumulación. Ideológicamente también. ¿Por dónde pasa hoy el negocio? ¿Por acá? Y vamos por allá, vemos cómo nos acomodamos y dejamos de gritar las cosas que hay que gritar. Dejamos de ser eso. Alguna vez, discutiendo con un tío, los hermanos de mi vieja vinieron todos de Lincoln, todos laburantes. Un tío chapista. Chapista de los de antes, viste, con las manos deformadas. Y ya tenía 70 y pico, sería el fin de Cristina, 14, por ahí. Y se dan esas discusiones de Nochebuena que no se sabe. Hay como una ley últimamente de que, ¿no? En Nochebuena, en Año Nuevo, con gente que no te ves hace mucho, no se sabe cómo, pero arrancamos. Bueno, y te vienen a buscar además. Te vienen a buscar. Y la discusión era el país antes del golpe. Y ¿cómo mierda llegamos a esa discusión? ¿Qué fue lo que pasó? Y puteaban. Y digo, tío, hay dos problemas. Primero, tengo mucha memoria y soy un testigo incómodo. Carajo, estás puteando. No, pero, bueno, ¿cómo era el laburo en ese momento? 73, 74, 75. ¡Oh! Entregábamos autos hasta los sábados a la noche. ¿Y cómo era un sábado? Un sábado, el cine, la patrona, los pibes, una pizza. ¿Y cómo era el verano? En Santa Teresita, siempre. Bueno, muy bien. Y el auto, 1.500, pero el auto, bueno, muy bien. ¿Y cómo era la escuela para los pibes? La escuela pública. ¿Y cómo era la salud? Con el carnecito de la UOM. Bueno, muy bien. Y fui así, ítem por ítem. Y le digo, tío, éramos felices y no nos habíamos dado cuenta. Me están costando un paraíso. Mira, el López Reguismo para esos sectores, yo no sé si mi tío se enteró que alguna